Al padre Cosme Andrade Sánchez. Muy buenas tengan todos, hoy es un viernes maravilloso y como siempre disfrutando lo que es el espacio de nuestro espíritu, con la maravillosa presencia del padre Cosme, su sabiduría, su espiritualidad, siempre tratando de que seamos personas mejores. Nos acompaña también nuestro queridísimo señor maestro David Heredia. Muchas gracias. Bienvenidos. El tema de hoy: Padre, de tal manera Dios amó al mundo. De tal manera Dios amó al mundo. Exactamente. ¿Y cómo se le retribuye? Muy bien. Dice el Evangelio según San Juan: de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. Esa gran verdad, tantas veces trillada, tantas veces memorizada por nuestros cristianos, parece que se queda en una verdad a medias, una verdad tan seca, tan árida, que no se vive. Porque si se viviera en su máxima expresión esta profunda verdad, nos daríamos cuenta que es la esencia del gran amor que Dios nos tiene a la humanidad. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Abraham, siendo heredero de las promesas, Dios le diera un hijo, Isaac, ya casi ya de 100 años, y cuando esta promesa, Isaac contaba con 12 años, el Señor le dijera: Abraham, toma a tu hijo, al que tanto amas, y vete al monte de Moria, allí me lo vas a ofrecer en holocausto. Abraham es un amén, es un sí incondicional. Sí, Señor. Toma todos los implementos necesarios para ofrecer el sacrificio y se dirige a Moria. El hijo todavía interpela a su padre: papá, siempre veo que para ofrecer un sacrificio llevas un carnero, llevas un cabrito. Hoy no llevas ese animal. ¿Por qué, papá? El papá le contesta: hijo, Dios proveerá. Llegan, hacen el altar, colocan la leña, coloca al hijo, al que tanto amaba, amarrado de manos y pies, y se dirige a la oración: Señor, te ofrezco a este hijo que tú me has dado. Levanta el cuchillo para clavárselo en el pecho, cuando un ángel del Señor lo detiene. Le dice a Abraham: Abraham, ahora veo quién eres tú. Eres leal, eres un hombre de fe. Toma ese carnero que está allí enredado en esa espina, en esa zarza, y ese ofrece en el sacrificio. Cuando vemos este gesto tan heroico de Abraham, ofreciendo lo único que tenía, lo más caro de su vida, lo más preciado, el Señor se complace en él, porque él iba a ser otro tanto. Es lo incomprensible del amor. Cuando uno ama, da. Cuando uno ama, ofrenda sin dolor, sin temor. Cuando uno sabe corresponderle a Dios, no se mide en generosidad, porque la generosidad divina nunca se deja ganar. Y por eso vemos cómo Dios ama tanto a la humanidad, y se expresa tan hermosamente en San Juan, diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está precisamente lo más expresivo del corazón de Dios, lo más incomprensible del amor de Dios, la locura de Dios. Porque ¿quiénes somos la humanidad? Lo que siempre hemos sido a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. Somos la misma humanidad ingrata, la humanidad que oye pero no escucha, que no recapacita, que no se corrige. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene como premisa algo. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Padre,
con esta reflexión, bueno, los que somos madres, los que somos padres, nos quedamos así pensando, ¿lo haríamos? ¿No lo haríamos? Es algo muy difícil de hacer. La humanidad quizás habla, dice, va a las iglesias, hacía ratito decíamos, se dan golpe de pecho, pero realmente hay mucho vacío, hay mucho por llenar. Es fácil decir yo amo a Dios, yo respeto, Dios está conmigo, pero en nuestras acciones vemos todo lo contrario. ¿Qué pasa, Padre? ¿Cuál es el llamado? ¿Cómo llegar a la reflexión del ser humano? Que se acaben todas las barbaries, y si es muy difícil que se acabe, al menos que aminoren. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Cuando nosotros amamos, es porque conocemos. En la medida que nosotros conozcamos aquello que nos está afectando, lo vamos a apreciar, lo vamos a amar. Y cuando el amor se da, fluye como una energía vital. Revitaliza tanto que transforma. Por eso nos falta a todos el amor. El amor que transforma. Decimos, pero tengo sabiduría, tengo conocimientos. Mira, no confundas la sabiduría con el conocimiento. La sabiduría es vivir la vida intensamente, sabiamente, que saborees la vida, que degustes de la vida, en todos los ámbitos que te involucras, porque así, amándola, la vas conociendo, y conociéndola, la vas amando más. De modo que, ¿cómo vamos a evitar que el mal se revierte en bien? Amando, no con conocimientos. Tenemos tanta psicología, tenemos tantos consejeros matrimoniales, consejeros para toda clase de eventualidades psicológicas del ser humano. Sin embargo, pues vemos que muchos oyen, pero no escuchan. Tan es así que no se transforman. ¿Qué porcentaje, digamos, de los tratados por la psiquiatría, por los psicólogos, logran un cambio radical y profundo? Realmente es un mínimo porcentaje. En cambio, cuando tú les infundes amor, las mismas plantas responden. La naturaleza responde al amor que tú les tienes. Tu misma casa se llena de una energía tan hermosa, tan sabrosa, tan positiva, tan llena de paz, que dices, a mi casa le infundo paz y se convierte en un hogar. Cuando mi casa solamente es una casa de interesados, es una casa donde no hay paz. Es una mansión, pero no es un hogar. Lo tiene todo, pero le falta lo más importante, que es el amor. El amor, la luz, la espiritualidad. Don David, calladito y pensativo. Así es, pensando mucho, sobre todo en todo lo que dijo primeramente el Padre Cosme, que me llamó poderosamente la atención algunos conceptos. Lo de hijo único, yo preguntaría para saber cómo es posible, y las razas, o sea, cómo se fue dando esa división de las razas, las religiones, porque cada raza tiene su tendencia religiosa, y todos van hacia un nodo que es el Padre Dios, ¿no? Y las parábolas, en la forma en que usted expresa las cosas, y dice Dios proveerá. Pero Dios desde el principio nos dio tierra, nos dio el mundo, nos dio el agua, el aire, nos dio muchas cosas para poder vivir en este planeta, y sin embargo no estamos haciendo lo que se debe de hacer. La oferta también es otra palabra que usted mencionó, y la lealtad. ¿Qué es en realidad la lealtad a Dios? Y otra es el espíritu, como el nombre de este programa, nuestro espíritu, es nuestra alma. O sea, nuestra alma es la que hace todas estas cosas que suceden. Y el amor a la vida, la locura. Bueno, retomo las cosas, el hijo único, las parábolas, la oferta, el espíritu y el amor. Correcto. El hijo único
no se refiere más que a su Hijo único, a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Entonces, cuando Él se refiere a eso, tenía un Hijo único. Y ese Hijo único lo manda a que se encarne en el vientre de la virginidad de María Santísima y de allí se convierta en un ser humano como todos nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Entonces, ahí está la razón del Hijo único. ¿Y para qué viene? Viene para que Él muera, para que Él dé la vida por nosotros. Viene como ofrenda, como sacrificio, para que la humanidad se reconcilie con Dios. Dios se había sentido tan ofendido por la humanidad, porque crea un alter ego, un yo más en el hombre, en la mujer. Y vemos que dotado de inteligencia, de voluntad, o sea, libre albedrío, lo vemos como le falla a Dios. Al fallarle, pues Dios no perdona eso. ¿Por qué? Porque te hice tan perfecto, que te hice a mi imagen y semejanza. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Sí? Entonces, como me fallaste tanto, ¿qué mereces? La reprobación, la condenación, la destrucción. No te voy a destruir, no te voy a condenar. Voy a enviarte a mi propio Hijo, porque aunque mueran miles de seres humanos, no van a ser suficientes para que satisfagan esa falta. Que muera mi Hijo, lo doy como ofrenda. Él va a ser el que, a través de su muerte, va a hacer que ustedes surjan a la vida, a la esperanza. Viene como el segundo Adán. Si el primer Adán me falla, el segundo Adán no va a fallar, porque viene con la naturaleza divina, ¿sí? Entonces ahí está el Hijo único. El otro, la parábola. Las parábolas, o sea, las comparaciones, la forma de expresar el Evangelio, son las formas para que entendamos nosotros la razón poderosa de Dios para su salvación, la salvación, para llevar a cabo la salvación, ¿sí? Porque a través de parábolas, a través de comparaciones, nosotros comprendemos mejor su divina palabra, ¿sí? El otro que tienes es Dios proveerá. Dios proveerá. Dios es un Padre. Y por muy mal que nos comportemos, Él siempre es providente. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. El sol sale para todos en nuestra expresión común y corriente, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque todos tenemos igualdad de privilegios, igualdad de oportunidades. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Si Él fuera, digamos, vengativo, que te portaste mal, gánate lo que mereces, lo que has merecido, ¿no? La condenación. Sin embargo, nos condena al infierno cuando no hacemos lo que Él dice. Cuando nosotros ya pasamos por 1000 oportunidades y 1000 llamadas de atención y no hacemos caso a Dios, pues nosotros nos autocondenamos. No nos condena Él, nos condenamos nosotros. Tu propia conciencia te condena a ti mismo. Tenemos esa voz divina en el interior, que cuando actuamos bien, estamos recibiendo un apapacho de Dios, ¿sí? Cuando actuamos mal, tenemos la recriminación, tenemos el remordimiento. Por eso, por mi culpa y por mi grande culpa. Pero lo Algo le importante pica a es Barbarita porque quiere hablar. es precisamente eso, Padre. Realmente, cuando se obra bien, uno duerme con paz y tranquilidad. Cuando se obra mal, generalmente está el cargo de conciencia, pero no siempre. Y ese por mi culpa, que tanto se ve, que después las personas se voltean y regalan la paz. Bueno, en lo que yo he visto, cuando salen de las iglesias, ya, todo quedó ahí. Vuelven las malas acciones, vuelve la hipocresía, y entonces es un mundo que va y viene, y Dios tiene que perdonar, y Dios tiene que tener paciencia. Se acaba el mundo en otras partes del mundo, en otras partes del planeta. Aquí vemos malas acciones, vemos pobreza, y sin embargo son los pobres los que tienen acciones más sencillas, acciones más ligeras, los que más aman y aprecian lo que tienen. Muy poco, bien. mucho o nada. Mira, la verdad es que cuando uno va a las iglesias, va porque tiene fe, es el mínimo porcentaje. El grosor de los que van a las iglesias son los que van al cumplimiento. Por esa razón tú ves, como lo acabas de expresar,
gentes de golpe de pecho que entran, se arrepienten y salen y a hacer lo mismo, la misma rutina de todos los días, a comportarse odiando y actuando como siempre han actuado, ¿sí? La iglesia no fue factor de transformación. ¿Por qué? Porque fueron por el cumplimiento, por no cometer pecado. Pero cometieron el pecado de no estar más que en cuerpo presente, pero su espíritu estaba ausente, ¿sí? Estaban pensando en el fútbol, estaban pensando en mil tonterías, pero menos en lo que la palabra de Dios nos invitaba. De allá es donde yo hago la pregunta, ¿el espíritu es nuestra alma? O sea, ¿quiénes son el que actúa? El espíritu de la persona, que es el que ya cometió el problema, y nuestra alma que nos hace volver a cometer esos mismos problemas. Bueno, hay que entender que el alma, ánima, ¿verdad? La que reanima al cuerpo, ¿verdad? La depositaria de la inteligencia y la voluntad, esa precisamente la que vamos a salvar. Tu espíritu es el soplo divino, el soplo de Dios. Recordemos cuando crea al hombre, lo modela de barro, de arcilla, y le da un soplo en su nariz. Ese soplo es el aliento divino, le dio vida, ¿sí? El alma es donde deposita el Señor tu inteligencia y tu voluntad. Ahí está lo más bello que Dios te ha dado. Ahí está la imagen y semejanza a la que Dios te creó. Allí, con esa inteligencia puesta en juego, creas, haces maravillas, haces una familia, haces una empresa, haces lo que mucha gente no ha hecho. Solamente contados genios lo han logrado. Pero cuando eso se hace, es porque la imagen de Dios, la impronta de Dios, la pones en movimiento. El espíritu te impulsa, pero el alma muchas veces, si no la motivas también, se duerme. De allí que, por ejemplo, el Salmo 103 abre de manera tan elocuente: bendice, alma mía, al Señor. Alma mía, ¿por qué te duermes? Alma mía, despierta, muévete. Y tan es así que ahí tenemos la inteligencia y la voluntad, que vemos que desde pequeños tienen que educar. Los niños no quieren ir a la escuela, los niños no quieren corregirse, y los grandotes tampoco queremos corregirnos, los grandotes tampoco queremos meternos al orden. ¿Cierto o no es cierto? Mucho. Que allí que nos hace falta educarnos en la voluntad, en el querer, porque no todo lo que quiero me conviene. Lo que quiero, que siempre debe ser lo honesto, lo recto, es lo que me debe de impulsar a vivir en su máxima expresión. ¿Cierto o no es cierto? Claro que sí. Yo no quiero dejar de aprovechar su presencia en este programa que está tan inspirado, Padre Cosme, con unas tres palabras: el amor, la vida y la locura. Usted mismo lo pronunció en su introducción. El amor es una cosa, el amor por las cosas bellas, el amor por muchas otras razones. La vida y la locura. ¿Las tres es lo mismo? Vamos a ver. Cuando vemos que Dios ama, no ama como nosotros. Ojalá y nosotros logremos amar como Él nos ama, como Él nos amó. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo cuanto tú eres, y a tu prójimo como a ti mismo. Es el verdadero amor. Cuando amamos a Dios, amamos la imagen y semejanza de Dios puesta en ti, en mí, en todos. Cuando amamos de verdad, es cuando nosotros no hacemos daño a nadie. Es cuando construimos. Es cuando ponemos en movimiento, ¿qué cosa? La inteligencia, para mejorar nuestro entorno, nuestro mundo, para pensar por los que no tienen capacidad de pensar, para pensar y crear fuentes de empleo por aquellos que están desarrapados, por aquellos que no han evolucionado y no quieren evolucionar. Eso es lo importante. Pon en juego tu inteligencia en el amor y verás que amando eres creador, eres creativo. Amando eres una persona que tienes emprendimiento, eres una persona de empresa, ¿sí? Y cuando tú amas, ¿qué pasa? La vida florece, ¿no es cierto? La vida florece, ahí está la vida florece en la locura. Por eso, las gentes excepcionales están locas.
Padre, se nos acaba el tiempo, pero sí nos ha dejado muy claro que el amor engendra la maravilla. Hay que enriquecer ese espíritu, hay que ir a la iglesia con el espíritu, con el alma, para que logramos ser siempre mejores personas. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias Padre Cosme por sus palabras, gracias Don David por darnos la oportunidad. A ustedes, hasta la próxima. Ustedes.